Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En la madrugada del 3 de febrero de 1943, en las aguas frígidas del norte Atlántico, un submarino alemán lanzó varios torpedos a un barco que se llamaba el Dorchester y rompió el casco de ese barco. El barco fue un crucero de lujo que se había convertido para transportar a tropas en la Segunda Guerra Mundial y llevaba a bordo 902 soldados americanos. Y justo en el momento del accidente, la mayoría de ellos se encontraban debajo de la cubierta. Y entró el agua y hubo incendio y todos se encontraban en ese infierno de agua y humo y fuego. Y los que lograron subir hasta la cubierta, pronto descubrieron que el barco rápidamente se estaba hundiendo. Hubo un gran pánico mientras los soldados buscaban chalecos salvavidas o buscaban algo para flotar en las aguas del Atlántico. En medio de ese caos, lo bueno es que hubo unos hombres tranquilos que tenían el valor para calmar la situación. Eran 4 oficiales, de hecho eran 4 capellanes. Y en medio del terror en su derredor, el padre John Washington, el rabino Alexander Good y los pastores Clark Poling y George Fox tranquilizaron a los soldados y mantuvieron el orden. Y ellos distribuyeron los chalecos salvavidas a los soldados ahí. Pues después de 30 minutos, ya el Dorchester estaba casi al punto de estar completamente hundido en el agua. Y eso es cuando se acabaron los chalecos salvavidas. Imagínense los pobres soldados que no tenían. Quedaron ahí temblando de frío, en silencio, atónitos. Pues ¿qué más podían hacer? Estaban enfrentando una muerte inminente. Y es cuando ellos vieron un acto de valor que nunca olvidarían. Que en ese momento los 4 capellanes, cada uno en el mismo momento, se quitó su propio chaleco salvavidas y lo puso en un joven soldado que estaba a su lado. Después de solo un par de minutos ya el barco bajó a su sepulcro acuático. Y los 203 hombres que sobrevivieron ese ataque, vieron desde el agua algo que llegó a inspirar a nuestra nación. Que esos 4 capellanes, esos 2 pastores, el padre y el rabino, ahí estaban parados en la cubierta, agarrados de los brazos, mientras desaparecieron en el mar. Aquí hoy en día decimos de esas cosas, decimos que es el máximo sacrificio. Se usa esa frase con reverencia y respeto aquí en los Estados Unidos. El máximo sacrificio se reserva para los soldados o los policías o los bomberos que dan su vida para sacrificar, para salvar a otras personas. Que dan su vida para protegernos a nosotros mismos. Se llama el máximo sacrificio. Hoy vamos a hablar sobre el sacrificio. De hecho, vamos a hablar sobre los sacrificios que ofrecemos nosotros como cristianos. Pero aún más importante, hoy vamos a presenciar el máximo sacrificio que ofreció nuestro Salvador Jesucristo por nosotros. El texto de hoy es la segunda lectura que acaban de escuchar. Se lo voy a leer de nuevo, de Romanos el capítulo 12. Dice así: por lo tanto, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el de que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Tomando en cuenta la misericordia de Dios. Es decir, que lo que nosotros ofrecemos como cristianos, lo que nosotros hacemos por la fe en Jesús, es nuestra respuesta ante la misericordia de Dios. Misericordia es amor compasivo. La misericordia es ver los ojos de un joven soldado asustado y darle tu chaleco de salvavidas. Dios ha tenido compasión, misericordia de nosotros. De hecho, nos vio aún antes de que naciéramos. ¿Sí sabían eso, verdad? Que Dios conocía a ustedes, los amaba aún antes de que nacieran. Y eso quiere decir que Dios sabía, Él veía aún de antemano todas las travesuras y cosas malas que ibas a hacer de niño y de joven. Él de antemano vio todas sus mentiras. Él vio las cosas que hiciste con tu novia que no debías. Él vio todas las veces que has tomado demasiado. Él vio todos sus pensamientos feos y todas sus palabras malas antes de que nacieras. Él te vio bajando al abismo por causa de ellos. Y Él tuvo misericordia de ustedes. Tanto que Él se quitó su propio chaleco salvavidas. Dios dejó la gloria, dejó la felicidad, dejó todo del cielo para venir y nacer en este mundo de pecado. Él nació en un establo con el olor al excremento de animal y los ruidos de los animales, con moscas volando alrededor de su cabeza. Dios mismo vino a este mundo para experimentar nuestro dolor, nuestras luchas, nuestra tristeza. Y luego Él hizo el máximo sacrificio. O sea, nosotros cuando escuchamos historias sobre las personas que han dado el máximo sacrificio, los héroes, los que dieron sus vidas para salvar a otras personas. A veces pienso, por ejemplo, si escucharon en el 9/11, de los terroristas hace muchos años, hubo en los aviones, hubo un avión en que los terroristas no lograron chocar el avión con un edificio porque los mismos pasajeros rompieron la puerta y atacaron a los terroristas y lograron hacer caer el avión. Ellos dieron sus vidas, ellos sacrificaron todo para salvar las vidas de miles de otras personas.
Y nos conmueve cuando escuchamos esas historias de sacrificio. Jesús dio su vida para que tú pudieras vivir. Y no solo dio su vida física, es decir, que no solo sufrió los azotes y los clavos en sus manos y la corona de espinos. Él en esa cruz sufrió el castigo del infierno por todas esas cosas malas que hemos hecho. Ahí en la cruz Dios el Padre castigó a Jesús por todas esas mentiras que has contado, todos esos pensamientos feos, todas las veces que has tomado demasiado, todas esas maldiciones, todos los chismes, todo lo malo, todo lo feo. Él lo sufrió ahí en la cruz en tu lugar. Él ofreció el máximo sacrificio. Dios mismo quitó su chaleco salvavidas y se lo puso sobre ti. Te salvó en todas las maneras que una persona puede ser salvada. Y dado que Él lo hizo, Dios te perdona. Por medio de la fe en Él tienes el cielo. No vas a tener que sufrir el infierno que mereces. Dios te rescató, te salvó al dar su vida por ustedes. Dio el máximo sacrificio. Y tomando en cuenta la misericordia de Dios, viendo ese sacrificio máximo que Él ofreció por nosotros, ahora que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Las personas a los cuales Pablo escribió esta carta hubieran entendido muy bien que era un sacrificio. Porque ellos en aquel entonces hubieran visto los altares y los animales muertos y la sangre que derramaron al hacer esos sacrificios. Porque los sacrificios en el Antiguo Testamento, la idea de los sacrificios es que estaban dedicando esas cosas a Dios. Al sacrificarlo, lo estaban dedicando a Dios. Pero al dedicarlo a Dios, implicaba que tenían que morir. El sacrificio siempre implicaba la muerte. Así como Jesús sacrificó a sí mismo por nosotros. Pero ahora Pablo nos insta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. ¿Sí entienden lo que quiere decir con eso? ¿Qué es un sacrificio vivo? Pues siempre me hace pensar en la Virgen María. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel fue para visitar a María, para decirle que iba a tener un bebé, que ese bebé iba a ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que son buenas noticias, ¿verdad? Pero no iban a ser tan buenas noticias para María, porque ella iba a ser madre soltera. Era una joven. ¿Y quién le iba a creer? ¿Quién iba a creer que un ángel se le apareció? ¿Qué iba a pensar José? Pues hubiera pensado que ella le había sido infiel, ¿verdad? O sea, iba a causar muchas dificultades en su vida. Pero María le dijo al ángel: aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como ha dicho. En otras palabras, estaba diciendo: Dios, toma mi vida, mi cuerpo, úsalos como mejor le parezca. Estaba ofreciendo su cuerpo, su vida, como sacrificio vivo a Dios. Tomando en cuenta la gran misericordia de Dios para con nosotros, que ofrezcan sus vidas, sus cuerpos, todo su ser, como sacrificio vivo a Dios. Como dijo Pablo, esa es nuestra adoración espiritual. Es nuestra adoración. Generalmente cuando pensamos en nuestra adoración, pensamos en lo que hacemos aquí en la misa, ¿verdad? La adoración es cantar los cánticos y los himnos y las lecturas y la ofrenda, la misa. Y sí, esta es la verdadera adoración, es adoración espiritual, pero solo es una parte de nuestra adoración a Dios. El adorar a Dios no es algo que solo se hace los domingos aquí en la misa.
¿Me explico? O sea, a veces caemos en la forma de pensar de que somos buenos cristianos. Somos buenos porque vamos a la iglesia, vamos a la misa, vamos todos los domingos y dedicamos esa hora a Dios. Pero piénsenlo bien. ¿Cuántas horas hay en una semana? ¿Saben? Son 168 horas en una semana. Entonces debemos estar tan orgullosos de que le demos a Dios una sola hora de esos 168. O sea, Pablo dice aquí que no debemos tener concepto de nosotros mismos más que debemos tener. No somos tan buenos y tan grandes porque damos una hora a Dios cada semana. Recuerden lo que Él dio por nosotros. Él dio el sacrificio máximo. Jesús sacrificó todo por nosotros. Él hace todo por nosotros. Y a veces nos contentamos y nos felicitamos porque no, sí, yo doy una hora a Dios cada semana o cada otra semana en la misa. No, viendo lo que Él sacrificó por nosotros. Recordando todo lo que nos ha perdonado. Apreciando todas esas cosas buenas que nos ha dado. Que le dediquemos todo a Él. No solo un domingo por la mañana. No solo una parte de nuestra semana. Y lo bueno es que podemos hacer eso simplemente siendo las personas que nos ha creado a ser. O sea, Pablo nos dice aquí que todos somos diferentes, que Dios ha dado a cada uno de nosotros diferentes habilidades y dones, talentos únicos. Cada uno de nosotros es distinto. Y Él no espera que le demos algo que Él no nos ha dado a nosotros. Es lo que vimos en la historia de Jesús en el Evangelio de hoy, en esa parábola. Que el amo no le dijo a su siervo, el siervo que ganó 2,000 monedas, ¿por qué no ganaste 5,000 monedas como el primero? Al contrario, le dijo, bien has hecho, siervo bueno y fiel. ¿Por qué? Porque él había sido fiel con lo que Dios le había dado. Hizo su mejor esfuerzo con lo que había recibido. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nada más hagamos nuestro mejor esfuerzo con lo que nos ha dado. Que seamos las personas que nos ha hecho hacer lo mejor que podamos. Él quiere que le demos a Él nuestro mejor, así como Él nos ha dado lo mejor de Él. Que cada uno de ustedes tiene talentos y habilidades y personalidades únicos. Cada uno es diferente. Todos nos encontramos en situaciones diferentes en la vida. Algunos de ustedes son jóvenes, otros son adultos. Somos padres y abuelos, esposos y esposas. Eso quiere decir que cada uno de nosotros sirve y adora a Dios en una forma diferente, en una forma distinta a los demás. Hoy, al final de la misa, después del servicio hoy, voy a platicar con ustedes un poco sobre un plan que ahora tenemos para nuestra iglesia, para seguir creciendo, para seguir sirviendo a la comunidad. Y vamos a hablar de cómo todos nosotros vamos a participar en ese plan, como miembros del cuerpo. Cada uno sirviendo, las oportunidades que Dios nos ha dado para servirle a Él, usando lo que somos. O sea, Dios no espera que todos sean pastores, o que todos canten como solistas en la iglesia, que todos sean maestros de la escuela dominical. Si tu don es pintar, pues que pintes para la gloria de Dios. Si tu don es cocinar, que cocines para la gloria de Dios. Que nada más que seas la persona que Dios te ha hecho hacer. Y como dije, vamos a hablar más de eso al final de la misa. Pero por ahora, que nada más tomemos un momento. Un momento para pensar, para contemplar, para apreciar el máximo sacrificio que nuestro Salvador Jesús dio por nosotros. O sea, cuando escuchamos historias como las que conté hoy en el sermón de esos 4 capellanes que
que dieron sus chalecos salvavidas a los soldados jóvenes, o esas personas en el avión que sacrificaron sus vidas para salvar a muchas más personas. Cuando escuchamos historias así, nos conmueven hasta a veces a lágrimas. Pues cuánto más Jesús. Él dio su vida para rescatar a ustedes de las llamas del infierno. No solo eso, sino Él sufrió esas mismas llamas, ese mismo castigo, el enojo de Dios mientras estaba en la cruz. Y no solo eso, Él les da a ustedes múltiples cosas buenas, tantas bendiciones en sus vidas, que definitivamente ustedes ni yo merecemos. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos, sus vidas, todo su ser, como sacrificios vivos al que ofreció el máximo sacrificio por ustedes. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.